Social Science de la New School for Social Research. Mi inglés, como pueden apreciar, no es muy bueno, pero espero que se haya entendido. Entre su obra, muy vasta, podemos destacar los siguientes textos. Editado por el Colegio de México en el 99, ya en el siglo pasado, La sociedad civil de la teoría de la realidad, La sociedad civil, espacios públicos y democratización en América Latina, el caso de México, por el Fondo de Cultura Económica de la Universidad Veracruzana en 2003, democratización, rendición de cuentas y sociedad civil, participación ciudadana y control social en Miguel Ángel Porrúa, el CIESAS y la Universidad Veracruzana en el 2006, junto con Ernesto Insunza. La disputa por la construcción democrática en América Latina, texto obligatorio en estos momentos en México y en toda la región que ya sabemos transita por espacios complicados y complejos. Este texto de la disputa por la construcción democrática en América Latina, editado por el Fondo de Cultura Económica, CIESAS y la Universidad Veracruzana también en el 2006, coordinado con Evalina Dagnino y Aldo Fanfici. La democratización frustrada, limitaciones institucionales y colonización política, que este es un término de Alberto Olvera que hay que seguir respecto de cómo están colonizados precisamente los mecanismos de participación ciudadana sobre los que vamos a hablar, y creo que el del domingo pasado, Alberto, ya me corregirás, es un ejemplo de precisamente esa colonización. Dice, colonización política de las instituciones garantes de derechos y de participación ciudadana en México, del CIESAS, Universidad Veracruzana, en 2010. En fin, ha publicado más de 100 artículos y capítulos de libro en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Nicaragua y Estados Unidos, así como libros de divulgación. En particular, déjenme referir el cuaderno de divulgación de la cultura democrática número 27 del IFE, editado por primera ocasión en 2008, precisamente sobre ciudadanía y democracia. Junto con otra publicación reciente en la Secretaría de Función Pública en el 2009, La rendición de cuentas en México, diseño institucional y participación ciudadana. Alberto ha sido profesor invitado en las universidades de California, en San Diego, York, en Canadá, Federal de Minas Gerais, Brasil, y Nacional de Colombia y Flaxo, México. Y hoy tenemos el honor de conversar con él, teniendo su residencia académica en Veracruz, desde Guadalajara, Jalisco. Querido Alberto, qué gusto, gracias, mano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Agradecido por tu invitación. Es un placer acompañarte en estos diálogos tan necesarios y urgentes en estos tiempos difíciles que vive el país en todos los órdenes económico, social y político. Así que te agradezco la oportunidad. Pues los agradecidos somos nosotros, y hablo por quienes integramos el instituto. En primer término, Francisco Parra, nuestro director ejecutivo, Aide Vázquez, nuestra comandante en jefe de vinculación, y con mucho cariño a Diana Gamboa, que hace estos enlaces y nos ha apoyado en la difusión. Bueno, el público ya lo sabe, lo platicamos hace unos días, querido Alberto. Estos son unos trabajos, unos ejercicios de divulgación, de extensión universitaria del instituto, que busca concatenar, conectar a la academia con el debate público, con el público interesado, y ahora en esta maravilla de las redes sociales, ¿no? Y del internet, de los circuitos digitales y electrónicos. Básicamente lo que hacemos, querido Alberto, es conversar sobre producción académica de alto nivel, científica, como la que ya acabo de dar cuenta en tu obra, y también con ejercicios de incidencia ciudadana que están removiendo, digamos, los procesos democráticos. Este es un ejercicio de construcción ciudadanía, no es así nada más un ejercicio académico sin ton ni son, sino tiene esta perspectiva. Así que, nuestro público también, quienes ya nos han hecho el favor de acompañarnos, saben que pueden plantearnos sus preguntas, sus comentarios, sus críticas, sus ideas, en los espacios que esta transmisión tiene en Facebook,
live y en YouTube. Nuestra querida Aide y Diana nos van a ayudar a compilar estas aportaciones y las iremos, digamos, atendiendo hacia el final de la conversación. Pero antes, querido Alberto, tu obra es vastísima, no necesitaríamos 10 conversatorios para hablar sobre ello, pero vamos a concentrarnos en una de un calado, digamos, académico mayor, que es este texto sobre la democratización frustrada, que además el título es más que sugerente y se trata de una obra colectiva que, de acuerdo con su reseña, traza un mapa de los obstáculos institucionales y de la cultura política que impiden el desarrollo pleno de un Estado democrático en México. Menudo asunto. Y luego, para meternos ya al tema de la consulta, vamos sobre tu artículo publicado en estos días recientes en El País Español, de amplia difusión e influencia en la opinión pública. Querido, empezamos, si te parece bien, ¿qué hay en la democratización frustrada en el libro que nos ayude a entender el México actual, la América Latina contemporánea? Bueno, Carlos, quisiera decir que ese libro fue el cierre de un ciclo de investigación iniciado a fines de los 90, donde trabajé ampliamente los temas de la sociedad civil, que fue un tema central de los procesos de democratización en México y en América Latina. Y junto con eso, la agenda incluía todos los experimentos y expectativas centrados en la participación ciudadana en la vida pública. El libro La democratización frustrada del 2010 hace un balance de las experiencias que teníamos en los 10 primeros años de la transición a la democracia en esta materia. Y ahí se analizan los casos de las comisiones de derechos humanos, que permítame recordarle a todo el público, fueron una institución importante que incluso logró por fin su autonomía constitucional, institucional y operativa apenas hace 10, 12 años. Y estas comisiones fueron una de las instituciones creadas para avanzar en la agenda de los derechos humanos. Podemos decir desde ya que lamentablemente han fallado por completo, pero digamos esto se percibía ya hace 12 años que se hizo este estudio. Se analizan también los institutos de acceso a la información y de transparencia. Recordar también que allá desde el 2002 empezó a discutir muchísimo este tema. Hubo iniciativas previas. En Jalisco, precisamente aquí, se inició la tendencia que habría de consolidarse a nivel nacional en los años siguientes de crear ese tipo de instituciones. Pensábamos en ese momento que el acceso a la información y la transparencia gubernamental serían herramientas primordiales para el control del ejercicio del poder público. Y también hacemos un estudio en ese libro ya viejo sobre las experiencias diversas, muchas que hubo en México, sobre consejos de participación ciudadana. Y esto es muy importante recordarlo, la participación no se limita a los instrumentos de democracia directa, que era la confusión histórica de la izquierda mexicana desde el origen de la transición, que era pensar que solamente el referéndum, el plebiscito y la iniciativa de ley ciudadana eran los instrumentos que garantizarían la participación ciudadana. Entonces, en este libro se explica cómo en realidad la democracia directa es un mecanismo complementario de otros mecanismos que hablan de la participación ciudadana cotidiana, normal, la que debe ejercerse en el día a día de la definición, implementación y evaluación de las políticas públicas. En ese libro se analizan algunos experimentos llevados a cabo en institutos de planeación municipal que se crearon en varias ciudades gobernadas por el PAN, hay que decirlo que también fueron los iniciadores de esta sana institucionalidad, aunque después se hayan olvidado de ella los propios panistas. Y tenemos también ejemplos de consejos de manejos de cuencas, y consejos de políticas orientadas a la protección de la diversidad natural.
En el área medioambiental hubo muchos avances tempranos en materia de participación ciudadana cotidiana y también lo ha habido en el manejo de las cuencas hidrológicas que hasta el momento incluso logran mantenerse. Ahí debemos incluir las muchas legislaciones que surgieron desde principios del siglo XX en leyes de participación ciudadana, que también hubo un gran esfuerzo nacional de crear leyes a las que le apostamos mucho, incluida una de las primeras de ellas, la de la Ciudad de México, que era muy limitada en sus horizontes. Después se amplió ligeramente su campo de acción, se ha vuelto a reformar varias veces, pero digamos en general la ley de participación ciudadana era una ley que expresaba claramente los límites que la clase política le impuso a la idea de la participación desde el origen. Es decir, para los mecanismos de democracia directa que quedaron contemplados en esas leyes, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa de ley, en algunos casos también se incluyó la consulta popular, se establecieron requisitos imposibles de alcanzar, ¿no? 2% del padrón, como sigue siendo la ley federal en el caso de consulta popular, o porcentajes enormes de números de firmas que hacían casi imposible conseguir que una iniciativa ciudadana fuera considerada por el Congreso para este fin, y también requisitos monumentales a la salida, es decir, el porcentaje de votantes que deberían acudir a ratificar la decisión, que son imposibles de alcanzar, como es el caso de la Ley Federal de Consulta Ciudadana vigente, ¿no? 40% del padrón es una cosa verdaderamente absurda en un país en el cual ese es el porcentaje normal de participación en los procesos electorales. De manera que desde el origen, y me importa mucho señalar esto, que no olvidemos que hay una historia atrás de la experiencia que tuvimos el domingo pasado, una historia de lucha ciudadana, de organizaciones civiles, que desde el proceso de transición en los 90 luchamos, porque me incluyo, yo fui parte de la Alianza Cívica, como tú lo sabes, y tú fuiste también, sea como funcionario electoral o sea como activista, fuiste parte de esos procesos en los que le apostamos a la democracia electoral, pero también a la ampliación del concepto de democracia para incluir las formas de participación ciudadana, que incluyen, y subrayo esto otra vez, la participación cotidiana normal en los procesos de constitución de la política pública, es decir, en cómo se define, cómo se ejecuta y cómo se evalúa, y también en las formas de democracia directa. Hemos de decir que si bien la democracia electoral en México se consolida institucionalmente a través del IFE y de los institutos electorales estatales, que crean incluso una maquinaria sumamente pesada, enorme, ¿no? Un aparato burocrático gigantesco que se corresponde con la desconfianza existente entre los partidos y entre estos y la ciudadanía. En cambio, en el otro aspecto, que debió ser el complemento necesario de toda democracia consolidada, es decir, en el aspecto de la participación ciudadana, no tuvimos ningún avance sustantivo y por el contrario tuvimos toda clase de obstáculos generados desde el propio sistema político. A esos obstáculos yo los caractericé centralmente como esfuerzos de colonización política. ¿Y qué cosa quería decir por esto? Que los partidos se encargaron de controlar vía su integración a los institutos que deberían de garantizar los derechos humanos básicos y, por supuesto, las formas de participación más importantes. Los colonizaron al IFE mismo en buena medida, al Tribunal Electoral, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública y de Transparencia, y a los consejos que se fueron creando sucesivamente en un lugar y en otro, de tal manera que esas instituciones que estaban llamadas a ser autónomas y a garantizar nuestros derechos, muy pronto se convirtieron en los espacios de disputa por los puestos, la distribución de canonjías, de presupuesto mismo, de tal forma que perdieron la esencia que tenían. Han respondido con una especie de autodefensa institucional. El IFE ha mantenido su autonomía de una manera o de otra, si bien no ha estado a la altura necesariamente de todos los retos y necesidades,
Lo mismo podemos decir del IFAI, que se ha visto mucho más opacado ya en la década, los 10 años anteriores. Y lo mismo, y peor podemos decir en los estados de la República. Es en los estados donde podemos decir que el esfuerzo sistemático de los partidos por colonizar las instituciones fue más exitoso. Ahí los institutos de acceso a la información y transparencia quedaron bajo control político casi desde su origen, con la excepción de un par de estados, Jalisco entre ellos, por cierto. Lo mismo podemos decir de los institutos electorales y lo mismo podemos decir de las comisiones de derechos humanos, donde también con pocas excepciones, con corta vida, por cierto, han logrado tener algún tipo de autonomía. Entonces, tengamos en cuenta esta trayectoria larga de toda la transición sobre cómo la clase política en su conjunto, no solamente el gobierno actual, no solamente el PRI, no solamente el PAN, todos no quisieron aceptar que hubiese participación ciudadana real ni formas de democracia directa operativas. Bueno, pues has puesto como 3,000 puntos sobre 3,000 IES, querido amigo, que quisiera regresar no solo a las 3,000, pero sobre algunas. Déjame antes hacerte una pregunta así como muy ambiciosa por tus estudios sobre sociedad civil. Luego voy a ir a temas específicos que comentaste. ¿Cuál, desde tus estudios ya muy reconocidos sobre sociedad civil en México, cuál fue el papel o ha sido el papel de la sociedad civil en la transición política, digamos, democrática mexicana? ¿Y cuáles son sus retos hoy, después de del 18? Algo tiene que ver la sociedad civil de todo esto. Y la consulta de este domingo, te pido que todavía no nos metamos mucho a la consulta. Le quiero comentar a Aide a los colegas del instituto, a Diana, que a lo mejor nos vamos a pasar unos minutitos de la hora, pero porque esto se va a poner muy bueno. Ya tenemos algunos colegas que se están conectando. Beatriz Rangel, consejera electoral del Instituto de Guanajuato, nos está diciendo que había problemas con el audio, ya se resolvió, pero aprovechamos para saludarte. Sociedad civil, transición, democracia, post-18, ¿cómo la leemos, querido Alberto? Mira, todos los procesos de democratización experimentados a nivel mundial son empujados por la sociedad. Digamos, la manera de operacionalizarlos es a través de un pacto al interior de la clase política, pero quien empuja el cambio es la sociedad civil. Lo podemos observar claramente hoy en Chile con el gigantesco movimiento social que forzó a una clase política conservadorosísima a abrir las puertas a un proceso constituyente en el país que se pensaba más exitoso desde el punto de vista económico y más consolidado en su democracia electoral. Lo vemos también en las múltiples protestas que ha habido cíclicamente en América Latina, que han dado lugar a experimentos de procesos de cambio, algunos exitosos, otros no tanto, o que han dado lugar a procesos que después se han descarrilado. Por ejemplo, el mismísimo chavismo en Venezuela fue una respuesta al colapso de una democracia oligárquica. Y en su momento, cuando llegó Chávez, se hizo una nueva constitución, eso fue un gran avance democrático, que después se descarrila precisamente por procesos que sería larguísimo analizar, pero que tenemos que entender que en su origen fueron perfectamente legítimos y el resultado de gigantescas movilizaciones sociales. Podemos decir lo mismo de los experimentos desesperados que hace la ciudadanía, como en el caso de Perú, ¿no? Donde eligen a un político perfectamente desconocido porque están cansados de la misma élite política corrupta y cerrada que ha gobernado ese país. Entonces, tenemos que entender que los cambios políticos y principalmente las asociaciones a la democracia tienen que ver con esa presión social originaria. En el caso de México, por supuesto que a lo largo de muchos años hubo grandes movilizaciones sociales, desde el fraude electoral de 1988 en adelante hasta el 2000, podemos decir que hubo una movilización social incesante en favor de la democratización de México, del cual durante un tiempo la Alianza Cívica
un movimiento civil importante y realmente a escala nacional jugó un papel central, y donde gracias a esa presión se llevaron a cabo las reformas electorales. Dentro de las presiones que estoy diciendo, dentro de las presiones sociales que estoy mencionando, es importantísimo decir también que hay otros movimientos que no buscaban la democratización, pero que influyeron decisivamente en su desenlace. Por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si no hubiera emergido ese movimiento social, posiblemente el PRI no se hubiera abierto una reforma electoral en el 96. O sea, en realidad lo que el PRI trató de hacer es despresurizar, digamos, el campo social de tantos conflictos y canalizarlos por la vía electoral, calculando que todavía le alcanzaba para sobrevivir algunos años más. Entonces, esa es la primera cuestión que tenemos que entender en la relación entre sociedad y política. En este momento, en el 18, podemos decir que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue también una clarísima respuesta de la sociedad a un orden que se había vuelto oligárquico, ¿no? El gobierno del PRI, en su alianza con el PAN y el PRD, verdaderamente habían llevado a cabo algunas reformas necesarias, pero al mismo tiempo lo habían convertido en un negocio particular, en una cuestión cerrada dentro de la clase política, negociaciones a puerta cerrada. Todas, por ejemplo, las reformas llevadas a cabo durante el año 2013 y 14 fueron pactos de líderes partidarios y gobierno, sin ni siquiera participaron las bancadas parlamentarias, de manera que este pacto a puerta cerrada ilustra muy bien en lo que se convirtió el régimen de la transición a la democracia. Pues podemos entender este triunfo del 18 como una protesta social canalizada institucionalmente por la vía electoral. Ahora, que este gobierno haya cumplido, estado a la altura de las expectativas generadas en su momento, hay mucho que dudar, y sin duda alguna esta experiencia de la consulta es una de las manifestaciones de cómo este gobierno del que esperábamos tanto entiende estos procesos de democratización. Muy bien, pues nos vamos acercando al tema de la consulta, pero no quiero ir hacia allá sin antes plantearte algunas preguntas o comentarios. El concepto de colonialización que has expuesto, trabajado durante todo este tiempo de las instituciones, me queda clarísimo. Y bueno, yo creo que a todos y a todas nos queda clarísimo, particularmente esta semana, hoy, que es 5 de agosto, que tenemos las noticias sobre los conflictos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cruzado de supuestos twitters falsos de un magistrado contra el presidente, la mención que hace el presidente de la República de estos mismos mensajes en redes sociales, el conflicto en el INE, la confrontación del INE con el gobierno a propósito, y no solo el gobierno, el partido Morena a propósito de la consulta y otros muchos asuntos, el anuncio del presidente o no es anuncio, la mención del presidente de la República de que es necesario removerlos, cambiarlos. Incluso el presidente del partido Morena creo que usó el término aliquilar, refiriéndose al INE, ¿no? Entonces, todo esto que tú planteaste desde hace tanto tiempo cobra una vigencia casi dramática, ya no urgente, sino dramática hoy. ¿Cómo lo ves? Y déjame ir a otro tema más de lo que tú comentabas. Bueno, me gustaría si puedes precisar solamente para nuestro auditorio, desde tu punto de vista, ¿qué diferencia hay entre participación ciudadana y democracia directa? De alguna manera ya lo dejaste entrever en tus comentarios y en la señalización o la mención de algunos mecanismos e instrumentos, pero para dejarlo en claro en esta conversación. Y finalmente, una inquietud, quizás sea una pregunta, aunque no sé cómo formularla como pregunta. Los requisitos que tú dices, ¿no? Que hacen, a veces dicen los abogados, nugatorios, los derechos que están en una ley, por ejemplo, en Oaxaca, bueno, esta misma bueno, vamos a la revocación del mandato, por ejemplo, 3%, no se logró el 2% para solicitar la consulta popular en esta ocasión, como sabemos, fue a iniciativa del presidente de la República, como finalmente se activó todo el mecanismo.
Ahora va a 3%, estamos hablando del listado nominal de electores, estamos hablando de casi 2.800.000 personas para solicitar la supuesta revocación. Los grados los umbrales de participación hacen nugatorios, desde luego. Ahora, en México, como tú bien sabes, tenemos un régimen disperso. Hay 22 mecanismos más o menos en las leyes y las constituciones locales, y es de, como solemos decir aquí, de chile, mole y de manteca, man, ¿no? O sea, lo que es presupuesto participativo en Guadalajara, donde está su Jalisco, es otra cosa del presupuesto participativo en la Ciudad de México, o el presupuesto participativo en San Pedro García de Nuevo León. Aunque se llaman igual, son hasta incluso procedimientos que se norman y se realizan de manera diferente, ¿no? Y los umbrales también son muy distintos. Mientras que en Oaxaca necesitas el 20% para presentar una iniciativa de ley, en Coahuila o en Baja California necesitas una persona, ¿no? Una persona que se presente, inicia el proceso de iniciativa ciudadana. Y sin embargo, no hay una sola iniciativa ciudadana ni en Baja California ni en Coahuila. Entonces, el tema pareciera ser que sí tiene que ver con los requisitos, como tú bien señalas, pero quizá nos está hablando de un problema más complejo, de colonización, de falta digamos, se decía antes, no sé si se sigue diciendo, capital social que active estos procesos. Colonización, participación ciudadana, democracia directa y requisitos participación ciudadana, ya rumbándonos hacia la consulta del 1 de agosto. Mira, en realidad, en el 2010, en este libro que has mencionado, La democratización frustrada, hay un capítulo que escriben Felipe Evia y Ernesto Isunza, donde analizan todas las formas de participación ciudadana dispuestos en las leyes federales, estatales y municipales. En aquella época se localizaron más de 500 a nivel municipal, 250 a nivel estatal, más de 100 a nivel federal. Pues estamos hablando de que hay montones de instancias de participación ciudadana institucionalizada, es decir, que están previstas en la ley. ¿Cuántos de esos realmente funcionan? Muy pocos. Y muchos funcionan, digamos, simbólicamente, es una mera ficción o una simulación. En la práctica, los espacios de participación ciudadana han sido totalmente negados, opacados, porque a la clase política en general no le gusta que los ciudadanos se metan en los temas de la política que ellos creen que es su competencia exclusiva. Ahora, esto que acabo de mencionar aplica a lo que podríamos llamar la participación ciudadana institucionalizada, prevista en la ley y cotidiana. Las formas de la democracia directa es otra cosa. Son justamente esas consultas que viniendo de la sociedad o del gobierno se le plantean a la ciudadanía para resolver un dilema político o ético que abarca la nación entera, que mira hacia el futuro. Un ejemplo paradigmático de ese tipo de ejercicios es la decisión si es correcto o no llamar a un proceso constituyente, como acaba de pasar en Chile. Chile no tenía una previsión constitucional para cambiar la constitución. Entonces hubo que acordar hacer un plebiscito en donde se dijera sí o no a la reforma a hacer un proceso constituyente. Y bueno, eso es un ejemplo paradigmático. Es algo que implica que cambiamos el orden, el jurídico y político, hacia el futuro. El país donde más mecanismos de democracia directa se han implementado en la práctica es Uruguay, que tiene una larguísima tradición de consultas, de referéndums y de plebiscitos. Un plebiscito reciente muy importante que tuvo lugar en Costa Rica sobre si se privatizaban o no los servicios públicos, por ejemplo, fue muy importante hace pocos años, y ahí tenemos una consulta a la ciudadanía sobre si aceptan la privatización, ¿no? Es algo que va a suceder en el futuro. Entonces, para dejar esto en claro, los mecanismos de democracia directa fueron diseñados para decidir sobre cuestiones importantes de la vida pública con vistas al futuro, ¿ok? Eso es el sentido
de los mecanismos de democracia directa, decisiones sobre temas controversiales que necesitan ser validados por la opinión pública. También se pueden validar, y así se ha hecho en muchos países, los cambios constitucionales. Por ejemplo, ya el Congreso cambió la Constitución y se consulta a la ciudadanía si está de acuerdo en esos cambios constitucionales. Aquí en México se han hecho a la fecha 750 cambios a la Constitución de 1917 y ninguno se ha consultado con la ciudadanía, ¿no? Han sido acuerdos, cada presidente ha cambiado la Constitución a su gusto, incluido el actual, que ya lleva tantos cambios como los que hizo Peña Nieto en su periodo. Entonces, estamos hablando de que aquí la ley es flexible absolutamente. Puede ser cambiada al gusto del presidente y no se consulta a la ciudadanía. Entonces, ¿a qué me refiero? Que en México no tenemos mecanismos de democracia directa porque la clase política se siente soberana. Es decir, no tiene ningún control desde la ciudadanía, ni lo quiere propiciar, ni lo desea. En ese sentido, la consulta del domingo pasado es un ejemplo paradigmático de cómo se viola el espíritu de los mecanismos de democracia directa. Esta consulta algo que no se debía consultar, es decir, si se juzga a los políticos del pasado por sus responsabilidades, eso no se consulta, eso se hace, es una obligación del Estado. Tú no puedes consultarle a la ciudadanía de lo que hay que hacer porque ya está definido en la ley, está en la misión institucional de la Fiscalía, de las instancias de justicia de este país, que se investiguen los delitos cometidos por servidores públicos. Ya está establecido, no hay que preguntarlo. Entonces, por ejemplo, y aquí me parece, déjame terminar de articular esto para demostrar que la consulta entonces viola el espíritu de los mecanismos de democracia directa para lo que sirve. Se le utilizó para lo que no se le debe de utilizar, que es para politizar, digamos, el pasado. Entonces, en primer lugar, de origen, tenemos un viciamiento del proceso, ¿no? Y eso también podríamos llamarle una politización del proceso, una forma, si se quiere llamar así, de colonización política de un mecanismo que está pensado y ejercido históricamente y globalmente para otros propósitos totalmente distintos a los que se le dieron aquí. Bueno, pues vamos directo a la consulta, querido, y parto de lo que tú acabas de comentar, señalo tres cositas. Uno, la colonización, por lo visto, no es solo de las instituciones encargadas de estos como órganos autónomos, que son el democrático, sino también es el proceso. Algunas los procesos de participación ciudadana que están apropiados. Sería muy largo detenernos en este momento. Participativo, clarísimo, que estaba más que colonizado, está cooptado por las autoridades de gobierno y ha sido un proceso muy complicado, no necesariamente muy exitoso, ahí sí depende de cómo se estudie, cómo se vea, pero de descolonización. Y entonces vamos a la consulta. Me quiero referir a tu artículo del País, que desde luego les recomiendo ampliamente a todas y todos que lo revisen, que lo lean, que lo consulten. Y voy por el final. Tú señalas de que, bueno, si queremos hacer todo esto que acabas de comentar, pues bien podríamos pensar en una comisión de la verdad. Hay muchos autores que indican que a la transición mexicana pues le ha sobrado lo que decía Mauricio Marino, ¿no? Que fue una transición votada. Pues sí, pero han faltado muchas otras cosas en la transición, entre ellas esta justicia transicional, que sí hubo, si quieres tú, se puede discutir, pero sí hubo en Chile, sí hubo en Argentina, sí hubo en Brasil, y en México nos ha faltado ese elemento. Quizás sí necesitamos una justicia de la transición que vaya sin perdón y sin olvido a sacar saldos del México 68, del 71, de los halcones, de la guerra sucia de los 70s, bueno, por no mencionar situaciones más cercanas como Ayotzinapa y otras, ¿no? Pero bueno, eso
no estuvo nunca planteado en la pregunta de la Corte, pero quizá daría, daría pie, es una pregunta que te hago y me estoy refiriendo a tu texto donde dice, cito, eh, que se debería proceder a impulsar una verdadera comisión de la verdad, es decir, no una comisión de denuncia política, sino una que investigue los cientos de miles de crímenes y la corrupción sistemática hasta hoy impunes. Ese yo creo que es el issue, el tema de esta justicia transicional que no ha ocurrido. Y voy directo a tu texto del País para pedirte que nos compartas tu valoración como ciudadano, como integrante de esta sociedad civil que ha impulsado la transición y como académico de reconocido prestigio. Sobre este párrafo inicial de tu texto, dices, la consulta popular de este domingo 1 de agosto ha resultado anticlimática. Lejos de representar un avance democrático, ha puesto de manifiesto todos los vicios de un régimen híbrido como el nuestro, en el que se combinan rasgos democráticos y herencias autoritarias. Órale. Opinión, querido Alberto. Estamos todos muy interesados en conocerla con detalle. Bueno, la democratización mexicana fue muy parcial y no logró hacer un ajuste de cuentas con el pasado. Básicamente porque el PRI mantuvo un poder de veto a lo largo de toda la transición, que es lo mismo que hizo Pinochet en Chile. La transición chilena estuvo controlada porque Pinochet siguió ahí 10 años más, ¿no? Después de la transición. Sí, autonomizó a la Secretaría de Defensa y el presupuesto del ejército quedó garantizado y además mantuvo su presencia como senador vitalicio en el Congreso durante 10 años. Entonces, lo que tenemos es que así como en Chile es ejemplar la presencia militar después de la transición, en México en realidad el PRI fue el poder de pivote, digamos, que había entre un PAN que gobernaba y un PRD que se oponía. Y finalmente entre esos dos opuestos quedó en el centro el PRI, dándole la oportunidad de controlar los alcances de la transición y de modelar, por decirlo así, un proceso profundamente conservador. Es decir, un proceso que no cambió en lo sustancial al régimen político. Y esto quiere decir que conservamos la constitución, conservamos el orden político, la cultura política, heredamos el presidencialismo más o menos absoluto, por más de que Fox y Calderón hayan sido presidentes con mucho menos poder, porque tenían un Congreso con mayoría de oposición, pero todo lo demás, toda esta idea del presidencialismo lo conservamos. Pero sobre todo, y déjenme insistir en este punto, el PRI conservó su poder de veto por su presencia importante, determinante en el Congreso y en los gobiernos estatales. Este es un país federal y el hecho de que fuera un país federal le permitió al PRI conservar gigantesco poder territorial. Y esto devino en un problema muy grave de la transición a la democracia en México. El problema de la fragmentación del poder, tema sobre el cual he insistido mucho en múltiples capítulos del libro, artículos en revistas académicas, etcétera, en los últimos 10 años. Esta característica de la transición fue la fragmentación del poder y esta fragmentación condujo a que no solo no se resolvieran los nudos centrales del viejo régimen, que pervivieran ahí estos mecanismos autoritarios intrínsecos al régimen priista, sino que además se desmadejara el mecanismo centralista, presidencialista de control sobre los gobernadores, que estos adquirieran un poder enorme y en aras de sobrevivir políticamente a futuro, empezaron a hacer pactos con el crimen organizado, ¿no? Y mucho del desastre que tiene México hoy en materia de violencia criminal tiene que ver precisamente con esta fragmentación del poder por una transición que no resolvió finalmente el problema del papel que tenía el viejo régimen y sobre todo los gobernadores en el mismo. Entonces, creo yo que esta situación de fragmentación explica, digamos, un fracaso sustantivo de nuestra transición política, un pendiente que no se resuelve hasta la fecha. La llegada de López Obrador no resuelve el problema,
porque lo que hizo fue dar una vuelta al presidencialismo del pasado en la expectativa de que la reconstrucción del presidencialismo absoluto, el estilo priista histórico, permitiría resolver los problemas de la fragmentación del poder. Y le puso vicegobernadores a los gobernadores a través de los superdelegados. En fin, hubo una serie de mecanismos para bajarle el poder a los gobernadores y a los alcaldes y centralizar todo el poder en la presidencia de la República. Lamentablemente, ese es un proceso que no concluye, no termina en corto tiempo y que además ha demostrado su debilidad intrínseca, porque últimamente no tiene ya el gobierno central, el gobierno federal, la capacidad de imponer decisiones y políticas públicas en el territorio. No la tiene. Es decir, ya no es el viejo régimen priista poderoso centralmente, sino que la dispersión del poder creó ya focos de poder regional, local, que ya no son controlables por un poder central, además debilitado económicamente como ese que tenemos en este momento. Entonces, a consecuencia de eso, tenemos una transición frustrada en varios sentidos, ¿no? Para empezar, no tenemos una democracia operativa, se han colonizado las instituciones que deben garantizar derechos, no tenemos participación ciudadana y en cambio tenemos hoy un proyecto conservador de reconstruir el presidencialismo anterior como solución a la crisis política del país. Y una de sus expresiones es esta consulta. Si en un ejemplo podemos encontrar este sentido conservador del nuevo régimen, es en el hecho de tratar de utilizar un mecanismo de democracia directa, de donde se participa la ciudadanía, simplemente para avanzar su propia agenda de deslegitimación de los gobiernos anteriores, ¿no? Es decir, la utilización política franca y cínica de un mecanismo de participación. Y lo podemos ver en todos los carteles que puso Morena en todo el país, con las fotografías de los expresidentes, que no decía eso la pregunta que planteaba la consulta, y en ese sentido la utilización política del proceso fue abierta. Vamos, ni siquiera se puede discutir que no haya sido así, ¿no? Fue claramente en ese sentido. ¿Cuál hubiera sido una solución verdaderamente democrática de este proceso? La constitución de comisiones de la verdad, ¿no? Como se ha hecho en toda América Latina, ¿no? En Colombia, en Chile, en Perú, en Brasil, en Argentina, todos los países y muchos del mundo han hecho comisiones de la verdad, que buscan precisamente atender el problema de la responsabilidad política y a veces penal de los gobernantes en relación a los problemas nacionales. El asunto de las comisiones de la verdad se le planteó al observador desde antes que tomara posesión, sobre todo para poder avanzar en el tema de los miles, cientos de miles de asesinados y de desaparecidos que hay en este país, para precisamente tratar de darle una salida democrática, de transparencia y de verdad que pudiera derivar en procesos jurídicos que hicieran una justicia efectiva. Pero como hemos observado, no aceptaron esta propuesta porque eso significaba soltar un poder importantísimo a una comisión que necesariamente tenía que integrarse tanto por la clase política como por la sociedad civil, de la cual el presidente no quiere oír hablar nada. Entonces, este es el dilema que nos enfrentamos hoy. Fíjate que me da mucho gusto coincidir contigo y me encantó leerlo en esta parte final de tu artículo en El País, porque justo eso yo hablaba con algunos colegas que me vieron así con cara de extraterrestre, ¿no? Que decía, lo único, a ver, vamos a tratar de sacar algo positivo de esto que es, yo lo he escrito, lo he dicho algunas veces, querido, es una desgracia de lo que pudo haber sido una gracia. Es la primera vez, tú lo dices también en tus textos, la primera vez que tenemos un ejercicio de democracia directa y lo hacemos mal. Yo digo que es legal, pero ilegítimo. Legal porque hombre, se cumplieron todos los extremos de la Constitución y la ley, pero se cumplieron mal, ¿no? Muy mal. Y creo que sí es un tema, desde luego, de estudio en la academia, pero sobre todo de incidencia, de acción en la sociedad civil, en la ciudadanía, eh, por una razón. O sea, estos son nuestros instrumentos. Digo, el gobierno, las autoridades tienen sus instrumentos incluso de participación ciudadana. Hay todo
tuvo una base constitucional y una despliegue legal reglamentario sobre los mecanismos de participación ciudadana a disposición de la autoridad para, por ejemplo, la planeación democrática en este país, sus foros, sus consultas, pero estos son nuestros. Y quisiera ir a este tema, mi querido Alberto. A ver, yo les decía también, tú sabes que yo estuve en Michoacán un tiempo, y es como nuestras gloriosas guitarras de Pacho, ¿no? Que son virtuosas, son sensacionales, tienen un sonido maravilloso. Pero si viene alguien y nos dice, dame tu guitarra y le empieza a tocar como tambor, entonces les voy a decir, no, así no queremos que toques nuestra guitarra, esta es nuestra. ¿Qué hay con el 93% de abstencionismo? Ya sé, y sigo a nuestro querido colega Willy Valls, que ha estado desmenuzando los datos, y hoy esta mañana conversaba en de cómo hay una correlación directa entre la votación de Morena en junio y la participación en la consulta. Pero yo creo que hay también soterrado, quizá imposible de medir, de muchas. Yo lo digo con toda franqueza, yo no fui a votar porque dije, sí, llevamos, querido amigo, muchas décadas luchando por esto, pero así no, así tenemos. Y creo que hay también algo de eso en este nivel de abstencionismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes? Quizá haya una especie de soterrada de esta sociedad civil que, pues no, así no queremos. Pregunta, querido Alberto, hubo más de 1,000 personas, 103,000, algo así, que votaron por el no. Una pregunta confusa y todo lo que al final de cuentas interrogaba, ¿quiere usted que se inicie políticas de actores políticos que en el pasado causaron víctimas? Y hubo 100,000 gentes que dijeron que no. Seguramente muchas de esas no haya una encuesta, esté haciendo algún estudio sobre serio sobre este tema. Quizá hubo mucha gente que fue a decir que no a la consulta, pero 100,000 gentes, oye, son un chorro. También son un chorro los 6,700,000 gentes que participaron, los 6,600,000 que apoyaron el sí. ¿Cómo ves esto? El abstencionismo militante, beligerante, y 100,000 que dijeron que no quieren que se esclarezcan estas decisiones ni se resarzan estos daños. Bueno, lo de los 100,000 es un poco misterioso y sería muy especulativo en este momento analizar las razones. Uno puede suponer que en efecto ahí se conjuntan desde los que no estaban de acuerdo con el ejercicio y pensaron que decir que no era una forma de boicotearlo, hasta aquellos que se confundieron. Hubo mucha gente que fue, digamos, empujada de alguna forma, ¿no? Por los mecanismos clientelares a votar sin necesariamente entender que su voto tenía que ser sí. En fin, hay muchas posibilidades, ¿no?, que podemos abrir ahí. Lo que me parece relevante en todo caso es que aquí una consulta que no era consulta y que la gente no le otorgó legitimidad desde el principio, lógicamente tuvo una votación baja, y esa votación fue básicamente la que Morena como aparato político logró impulsar a votar. Hubo muchos votantes que lo hicieron de buena fe, por su gusto, porque pensaron que era importante apoyar un primer ejercicio de este tipo. Vamos a ser generosos y pongamos que fueron 2 millones los mexicanos que votaron de buena fe en favor del sí en esta consulta. Pero digamos claramente, como Willy lo dijo, hay una correlación directa entre los estados de la República donde se entregan más subsidios a los pobres y la votación. Claramente es el sur del país el que vota en mayor escala, Veracruz, Chiapas, etcétera, Tlaxcala, sorprendentemente, aunque Tlaxcala es el estado que más ha empobrecido en la crisis y por tanto el que más importante resultados los subsidios a la pobreza, ¿no? En este momento, pues podemos pensar que este sur profundo mexicano
responde de alguna forma a través de el exhorto que le hacen los operadores de la política social del gobierno y de Morena como partido. Pero si vemos todo el norte tiene tasas de 3%, de 4%. O sea, lo que tenemos claramente es ahí esta correlación entre este tipo de votación, más bien políticamente construida y no convocada como debería ser en una consulta de esta naturaleza. Bueno, pues estamos ya hacia el fin. Quiero agradecer, ya dije, a Beatriz Rangel, consejera de Guanajuato, Daniela Reyes, una destacadísima alumna de la maestría de gobierno en el instituto, Alejandro Juárez, Oseguera Dá, Mónica Montiel, de Ciudadano, en fin, a toda la gente que está enviando saludos hasta ahora. A menos que me diga Aide y Diana otra cosa, no tenemos más, pero quiero una reflexión final, querido. Dices, escribes todo lo que hemos conversado y dices, sin embargo, con la política y la deseabilidad normativa de la democracia directa no está en cuestión. ¿Por qué? Y sin embargo se mueve, casi diríamos. Te pediría una última reflexión. ¿Qué pasó y qué ahora en la sociedad civil, desde la academia, desde los esfuerzos democratizadores, desde quienes tienen la democracia directa, la participación ciudadana? ¿Qué pasó y qué hay que hacer, querido Alberto? Bueno, yo te diría que lo que acabamos de vivir el domingo, pero también está relacionado con los resultados electorales de un mes atrás, 2 meses atrás. Es un proceso en el cual hay un deterioro creciente de la credibilidad del actual gobierno como agente de cambio. Y de alguna forma, la caída relativa pequeña pero significativa de la votación de Morena en la elección de medio término, más este fracaso en la movilización de su aparato electoral el domingo pasado, nos habla entonces de una pérdida de credibilidad en sus capacidades programáticas, ¿no?, de cambio. Una de las razones de ello, y no hemos hablado de eso lamentablemente en este programa porque es un tema de suyo complejo, es que el problema de la inseguridad pública y de la violencia no se resuelve ni se le atiende básicamente. Se le ignora como si el ejercicio de las políticas públicas en otros campos tuviera como efecto mágico la solución del problema de la violencia. Justamente por eso, por la centralidad que tiene la violencia como un efecto de la fragmentación del poder. Yo he pasado los 10 años anteriores estudiando gobiernos subnacionales, particularmente en mi estado del que debo reconocer no me ocupé mucho en otras fases de mi carrera. Entonces hay unos libros que he publicado recientemente, aprovecho el anuncio, este que se llama Veracruz en su laberinto, y este otro que especialmente quisiera llamar la atención, que se llama La justicia denegada, porque estos libros hablan precisamente de cómo el fracaso monumental del sistema de justicia mexicano, que es el mismo que viene del régimen autoritario, no ha habido ningún cambio significativo en el sistema de justicia, ese déficit nos está pasando la cuenta a todos los mexicanos hoy y al gobierno del observador también. El hecho de que ese problema central no se atienda ha tenido consecuencias profundas en la opinión pública. El segundo problema tiene que ver con el manejo de la pandemia e indudablemente a la gente le ha pegado de manera terrible la pandemia. El Ceneval acaba de sacar su encuesta del año pasado y ahí se observa cómo la regresión, el retroceso monumental en términos de salud que ha sufrido este país a consecuencia de la pandemia y del desastre institucional y administrativo del sistema de salud causado por el actual gobierno. Por supuesto que eso tiene efectos. No se puede pensar que no haya consecuencias, digamos, de estos actos. Entonces, yo quisiera decir al final que en la política todos los procesos están interrelacionados. No hay una especie de autonomía de un proceso respecto del otro.
Y los resultados de la consulta, de la mal llamada consulta popular del domingo pasado, son un reflejo de este desaseo con que se ha manejado la política en el país en este nuevo gobierno, con este poco respeto a las instituciones democráticas, con esta idea de que hay una especie de presidencialismo mágico que todo lo va a resolver desde arriba, ¿no? Y por decreto, y una ignorancia y un descrédito de la sociedad civil y de la sociedad en general, a la cual no se le otorga ningún tipo de protagonismo en un cambio político como el que vivimos. Entonces, es muy curioso este gobierno que dice que va a cambiarlo todo y que no convoca a la sociedad a cambiarlo, ¿no? Es un gobierno que dice que transforma a la sociedad y la sociedad es un mero ente pasivo observando cómo el señor presidente cambia las cosas con una varita mágica, ¿no? Bueno, hoy en este ejercicio del domingo pasado hemos tenido un ejemplo de cómo ese tipo de argumento pierde crecientemente credibilidad. Y yo creo que en este sentido tenemos hoy un reto tremendo en México. Todos nosotros tenemos un reto tremendo. Tenemos un desgaste de este gobierno que sin duda va a continuar. Claramente ha cometido muchos errores en todos los campos de la política pública, pero tenemos tristemente una ausencia total de oposición. O sea, la oposición son los mismos partidos que generaron el desastre originario, de manera que no se les puede llamar una oposición legítima, es una oposición ilegítima en el sentido profundo de la palabra, contra un gobierno que ha aprovechado el vacío de oposición, ahora sí, para hacer lo que ha querido básicamente en estos años, sin lograr un cambio sustantivo y sobre todo sin ampliar el horizonte democrático. Entonces, estamos en una situación muy difícil de resolver, porque no hay manera de salir de este problema, porque no hay tiempo para que emerja una oposición nueva, no hay tiempo para renovar los partidos de oposición que yo creo que son irreformables, no hay tiempo para que este partido de gobierno actual cambie su lógica presidencialista, populista que tiene, de tal forma que nos enfrentamos a una potencial crisis de legitimación del orden político en su conjunto en la siguiente elección presidencial. Entonces, creo yo que tenemos que tener mucha previsión sobre estos procesos, estar muy atentos a ello. Y por cierto, para terminar los anuncios, aquellos que gusten, en la página que se llama academia.com, pueden ver varios artículos muy recientes sobre el fenómeno del populismo, de cómo interpretar el peculiar populismo mexicano, un concepto polémico que no necesariamente tiene las más sólidas bases conceptuales, pero que sirve para pensar y caracterizar el régimen actual hasta cierto punto, que como podrán observarlo quienes se interesen en el tema. Y pues, mi querido Carlos, yo creo que hay mucho que seguir discutiendo, el futuro nos deparará otros encuentros, lo espero así, y pues muchas gracias por haber abierto este espacio. Al contrario, querido Alberto, gracias a ti, además, en medio de tus vacaciones, qué maravilla que nos estos minutos. Estoy seguro que quienes nos siguen en vivo y nos seguirán en forma diferida lo han disfrutado, quizá no tanto como yo, porque créeme que para mí ha sido una... Ya hacía tiempo que no nos echamos una buena cosa, querido, espero que no pase tanto tiempo para repetirla. Vamos pensando, me encanta una conversación contigo, quizá otros colegas, sobre el tema del, lo llamas populismo, peculiar populismo autóctono. Y es un debate abierto en México que tenemos que enfrentar con seriedad, como se puede hacer polémicos con gente sólida, respetable, honesta, tú, sin propagandas ni aspavientos, muy propagandísticos, como digo, pero poco serios, poco esclarecedores. Y luego se me antoja conversa y ahora estoy pensando para el próximo año en este. Pues yo creo que ha sido, en verdad, querido Alberto, muy muy esclarecedor, ilustradora esta conversación, no solo sobre la consulta, sino en general sobre la participación ciudadana directa
la sociedad civil, la relación entre Estado, gobierno, sociedad, ahora en México. Podemos encontrar textos tuyos. ¿Dónde más encontramos, dónde compramos, adquirimos los libros de Alberto Olvera? Bueno, en la página de la Universidad Veracruzana hay un link a la editorial de la Universidad Veracruzana, que es una editorial universitaria importante. Buscan v.mx/editorial y ahí hay una lista de libros, por cierto, de acceso abierto, ni siquiera tienen que comprarlo, pueden bajar el libro electrónico. También se consiguen en Amazon, digamos, si buscan mi nombre, ahí están los libros. Los artículos que están dispersos en revistas académicas, capítulos de libro en varios países, es más difícil conseguirlos, pero en la página de academia.com o en ResearchGate, así se llama la otra página de investigación donde se difunden estas cosas, están ahí disponibles. Entonces, quien guste puede consultar ahí los textos, los libros y los capítulos y artículos de manera gratuita, bastante accesible, así que ojalá que se interesen en leerlos. Maravilla de tía veracruzana, chilanga, de México para el mundo, querido. Sé que hay colegas en Alemania y otros países que nos están siguiendo, nos van a seguir vía diferida. Celebro que sea una primera de muchas sesiones y bueno, ya nos veremos pronto, que los se pongan menos estridentes y hay oportunidad de encontrarnos presencialmente. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes que nos siguen de manera presencial y diferida. Nos vemos la próxima semana. Vamos con Flavia Freidenberg, querida colega, cofundadora de la red de politólogas en América Latina. Vamos a conversar sobre temas de género. Gracias, Alberto. Cuídate mucho. Un placer. Cuídense mucho. Carlos, gracias y gracias a la Fundación. Hasta pronto. Entonces, nos vemos la próxima semana, el jueves a las 7 en punto. Cuídense. Seamos buenas, buenos. De eso se trata todo. Gracias, Diana. Gracias, Aide. Bueno, supongo que ya salimos de la transmisión. Oye, hubo muchos problemas con el sonido, Carlos. Te he escuchado muy entrecortado durante toda la conversación. Bueno. Okay, te he escuchado muy entrecortado en toda la conversación. Espero que no se me haya escuchado a mí igualmente.